En Internet hay de todo. Y con respecto a la fe, con respecto al Evangelio, pues también hay de todo. Hay de todo. Hay cosas mejores y hay cosas menos buenas. E inclusive hay cosas nocivas. Por no mencionar a lo que leíamos en Efesios, que no solo hay hermanos que como yo mismo, ¿no? Porque al subir esto a YouTube, pues también se está en Internet. Estamos animados de la mejor intención y en nuestro leal saber y entender, pues transmitimos lo que recibimos de parte del Señor, de parte de la palabra. También hay, como dice aquí, dice, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso también existe. También existen falsos maestros y de los cuales nos libre el Señor. Pero yo no estaba pensando tanto en estos posibles falsos maestros, personas ajenas al Señor, ¿no? y animados pues por espíritus engañadores, sino yo estaba pensando simplemente en la gran variedad de puntos de vista, en la gran variedad de enfoques que nos encontramos lógicamente en la red al proceder pues de tantos hermanos distintos, ¿no? Y ahí es donde quería incidir en Primera de Corintios, porque es una de las cosas que tenemos que ser muy conscientes los creyentes para nuestra edificación, para nuestro cuidado y también para nosotros mismos, para tener la suficiente humildad de no creernos en la posesión absoluta de toda la verdad. Porque eso, a los seres humanos, aún a los más conspicuos y a los mejor intencionados, nos está vedado. El día que nosotros pasemos a la presencia del Señor, el día en que el reino de Dios sea consumado, entonces acabamos de leer que ahí recibiremos una visión completa de las cosas y tendremos una idea cabal de todo. Pero mientras tanto no es así. Nos dice, lo voy a volver a leer, dice que en parte conocemos. Y esto lo está diciendo un apóstol al cual le debemos la mayor parte de la doctrina cristiana. Si no me falla la memoria, son 16 los escritos que él nos dejó inspirados en el Nuevo Testamento. Y él reconoce que, a pesar de todo, no tiene una visión total y completa, sino que conoce en parte. Y es más, otro aspecto que también es muy importante, porque proliferan en Internet los profetas, dice, en parte profetizamos. Por lo tanto, necesitamos ser conscientes de que cualquier cosa que oigamos no tiene garantía de que sea al 100% tal cual se nos dice, sino que puede contener pues un índice de inexactitud, un índice de equivocación, y eso sin que ninguno nos rasguemos las vestiduras ni nos parezca algo extraño o fuera de lo normal. Dice, insiste en el versículo 12, dice, ahora vemos por espejo, y claro, los espejos de la antigüedad a los que se refiere aquí Pablo no son como los espejos de ahora que tenemos una visión perfecta, ¿no? En aquel tiempo eran más defectuosos y la imagen que reflejaba no era tan exacta como la de los nuestros. Ahora, por eso dice, ahora vemos como por espejo, oscuramente. Es decir, que la idea que percibimos está relativamente en la penumbra. Y yo ahí, en eso, a lo que querría aclarar, que lo que está en la penumbra, digamos que son
los perfiles del contorno, lo que es el centro, que es Jesús. Eso está diáfanamente claro, porque la inmensa mayoría de los predicadores, tanto presenciales como en Internet, el centro lo tenemos en Jesús y lo que propugnamos es tener una relación personal con Él, directa, a través del conocimiento que las Escrituras nos pueden proporcionar de Él y que el Espíritu Santo nos ilumina. Entonces, eso está perfectamente claro. Pero luego hay toda una serie de cosas que están alrededor cuyo conocimiento ya no es tan claro y en el cual hay opiniones por un lado y por otro, ¿no? Por eso cuando dice ahí vemos oscuramente, pues son los contornos que están más o menos difuminados. Dice, ahora conozco en parte. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que aún en nuestras mejores intenciones y aún con nuestros mayores esfuerzos y aún habiendo adquirido un conocimiento pues amplio, no tenemos una visión total, tenemos una visión parcial. Lo vemos en parte, claro, podemos ver una parte mayor o una parte menor. Cuanto menos nos esforcemos, pues menor será la parte que veamos y mayor será la parte equivocada que tengamos. Cuanto más nos esforcemos en el Señor, en escudriñar las Escrituras, en buscar su rostro, en buscar la guía del Espíritu Santo, pues más amplia y más exacta será la parte que veamos, pero siempre es una parte. Entonces, ¿eso qué quiere decir a la hora de escuchar predicaciones de uno y de otro lado, de uno y de otro continente? Pues que cada predicador da la visión que él tiene, nos transmite la parte que él ve, y uno nos transmitirá una parte y otro nos transmitirá otra parte, y dentro de esas partes, una parte será la propia de la luz verdadera del Señor Jesús y otra parte será la penumbra de los contornos. Entonces, escuchando diversas predicaciones, diversos enfoques, pues podemos estar, y fácilmente incurriremos en ello, recibiendo algunas ideas contradictorias entre sí, que no son coherentes. Porque aún dentro de esa parcialidad, lo normal es que cada predicador, que cada siervo del Señor, pues mantenga una coherencia en lo que transmite, ¿no? Porque el Señor nos ha dado una capacidad de análisis, nos ha dado una inteligencia, entonces todos buscamos que aquello que nosotros recibimos y lo que transmitimos, pues que sea coherente, que no se contradiga entre sí. Pero al contrastarse con otro, que tiene un enfoque pues propio y particular, como es lógico y normal, pues sí que se puede incurrir en incoherencias, y no solo se puede, sino que con toda facilidad se va a incurrir en incoherencias. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita un criterio. Y el Señor en la iglesia local ha puesto un criterio. Y ese criterio que ha puesto es el pastor, porque el pastor está encargado, entre otras cosas, de enseñar. Y para eso tiene el respaldo y el apoyo del Espíritu Santo. Por eso nosotros, a la hora de valorar lo que escuchamos en Internet de un predicador y de otro, por inspirados y ungidos que sean cada uno de ellos, no los podemos poner ni a la misma altura, ni mucho menos por encima, de lo que el Señor nos transmite a través del pastor que ha puesto en nuestra iglesia local. Aunque ese pastor no tenga ni los conocimientos, ni tenga la unción, valga la expresión, de esos otros que vemos a través de Internet.
porque ese pastor que el Señor ha puesto en la iglesia local es un pastor de carne y hueso. El único al que nosotros conocemos y que podemos, por lo tanto, como dice en Hebreos 13, 7, podemos considerar cuál sea el resultado de su conducta. A los predicadores virtuales solo los conocemos del momento en que nos hablan, pero no conocemos su vida. Y tampoco tenemos por qué poner en entredicho la vida de ellos, ni muchísimo menos. Pero no la conocemos. Y no sabemos tampoco cuál es su trayectoria espiritual, por qué han llegado a las conclusiones a las que han llegado. Solo recibimos esas cosas que ellos nos transmiten en ese momento. Pero no podemos considerar su conducta porque no los conocemos. Mientras que el pastor que el Señor ha puesto en la iglesia local, sí lo conocemos porque tenemos un trato continuo con él. A lo largo de la vida de la iglesia se dan muchas situaciones, podemos ver cómo ha reaccionado en cada una de ellas, unas veces mejor, otras veces no tan bien, pero lo conocemos como persona humana que es, nos podemos sentir identificados y también tenemos acceso a él